Filosofía desatada. Te han vendido una mentira. No necesitas un gran propósito para ser feliz. Nos han hecho creer que la vida solo tiene sentido si encontramos nuestra misión, una causa épica que justifique cada segundo de nuestra existencia. Pero, ¿qué pasa si nunca la encontramos? ¿Qué pasa si lo que nos dijeron sobre el propósito no es más que una trampa? Viktor Frankl, psiquiatra y sobreviviente del Holocausto, descubrió algo que desmonta esta obsesión. El sentido de la vida no se encuentra, se construye. No está en una revelación grandiosa ni en un destino oculto esperando ser descubierto. Está en lo que hacemos cada día, en cómo respondemos a lo que nos ocurre. Hay preguntas que llevan siglos esperando respuesta. Aquí, en Filosofía desatada, no prometemos certezas, pero sí la mejor compañía en la duda. A lo largo de este video, vamos a desmontar el mito del propósito y a descubrir cómo darle sentido a la vida sin caer en la trampa de buscarlo eternamente. Si el video te hace pensar, ya ha valido la pena. Y si no, vuelve a verlo. Tal vez lo haga la segunda vez. Nos han dicho que la felicidad depende de encontrar nuestro propósito en la vida, como si fuera un tesoro enterrado esperando ser descubierto. Nos lo repiten en los libros de autoayuda, en los discursos motivacionales, incluso en las conversaciones cotidianas. Encuentra tu propósito y todo encajará. Pero, ¿y si esta búsqueda es precisamente lo que nos impide sentirnos plenos? Viktor Frankl lo entendió en el peor lugar imaginable, un campo de concentración. Allí vio cómo algunos prisioneros, incluso en medio del horror, encontraban razones para seguir adelante, mientras que otros se desmoronaban al perder la esperanza. La diferencia no estaba en su destino ni en las condiciones que les tocaban vivir, sino en su forma de afrontar la realidad. No era cuestión de encontrar un propósito prefabricado, sino de construir sentido en lo que ya tenían. El problema de la obsesión por encontrar un propósito es que nos hace sentir constantemente insuficientes. Creemos que si todavía no hemos descubierto nuestra gran misión, entonces algo está mal en nosotros. Nos comparamos con quienes parecen haber encontrado su camino y sentimos que estamos perdiendo el tiempo. Pero, ¿qué pasa con aquellas personas que pasan años, incluso décadas, esperando que llegue esa revelación, sin darse cuenta de que la vida no se detiene? Piensa en alguien que cambia de trabajo constantemente, porque siente que aún no ha encontrado su verdadera vocación. O en quien nunca inicia un proyecto porque teme que no sea su propósito real. En ambos casos, la búsqueda infinita se convierte en una trampa. Postergar la vida mientras esperamos un momento perfecto que nunca llega. Frankl nos ofrece una alternativa mucho más liberadora. El sentido no es algo que nos espera en algún rincón del mundo, es algo que nosotros damos a lo que hacemos. No necesitas un trabajo épico para que tu labor tenga significado, ni una misión universalmente reconocida para que tu existencia valga la pena. A veces, el sentido está en los pequeños actos, en ayudar a alguien, en cuidar de una familia, en poner dedicación en una tarea que nadie más valora. Pero hay quienes no pueden aceptar esta idea. Sienten que si su propósito no es algo extraordinario, entonces no es suficiente. Aquí es donde la obsesión con encontrar un propósito puede ser paralizante. Si crees que nada de lo que haces tiene valor porque aún no has descubierto tu verdadera razón de ser, entonces te condenas a la insatisfacción perpetua. ¿Cuántas personas están atrapadas en esta espera, sintiéndose vacías simplemente porque creen que aún no han encontrado lo que buscan? El problema no es que nos falte propósito, sino que lo estamos buscando en el lugar equivocado. La vida no nos debe un propósito, somos nosotros quienes lo creamos. Pero, si esto es así, ¿cómo podemos construir sentido en lo cotidiano sin sentir que nos conformamos con menos? ¿Cómo podemos hacer que cada día tenga valor, sin la presión de encontrar una meta definitiva? De esto hablaremos en la siguiente sección.
Viktor Frankl comprendió que el sentido de la vida no es algo que se busca, sino algo que se construye. Pero esta no fue una conclusión filosófica nacida en la comodidad de un despacho. Fue una verdad que descubrió en el peor lugar posible, un campo de concentración nazi. Auschwitz no solo era un lugar de muerte, era un escenario donde cualquier lógica humana quedaba reducida a polvo. No importaba qué tan fuerte, inteligente o talentoso fueras. La supervivencia dependía de factores arbitrarios, de la brutalidad ajena y del azar. En ese infierno, Frankl observó un patrón aterrador. Aquellos que no encontraban un motivo para seguir adelante, simplemente se apagaban. No morían solo por el hambre o el frío, sino porque su mente había decidido que ya no valía la pena resistir. Sin embargo, también vio algo asombroso. Había quienes, a pesar de estar atrapados en las mismas condiciones, conservaban una chispa de vida. No eran los más fuertes físicamente, ni los más preparados, sino aquellos que encontraban un para qué dentro del sufrimiento. Frankl mismo encontró el suyo, imaginarse volviendo a ver a su esposa, aunque no sabía si seguía viva. Imaginarse dando conferencias sobre lo que estaba aprendiendo allí. Incluso, en los momentos más desesperantes, encontrar significado en pequeños actos de resistencia interna. Una sonrisa compartida con otro prisionero, una conversación sobre arte, el simple hecho de ayudar a alguien a ponerse en pie cuando las fuerzas le fallaban. Este descubrimiento lo llevó a una conclusión clave. No siempre podemos elegir lo que nos sucede, pero siempre podemos elegir la actitud con la que lo enfrentamos. Un prisionero podía ser despojado de todo, su familia, su dignidad, su libertad, pero había algo que nadie podía arrebatarle: la forma en que decidía responder a su situación. Para entenderlo mejor, pensemos en un caso actual. Imagínate a dos personas que atraviesan una misma crisis, pierden su trabajo y se enfrentan a la incertidumbre. La primera cae en el desánimo, siente que su vida ha perdido sentido y se hunde en la desesperación. La segunda, en cambio, decide ver la situación como una oportunidad para reinventarse, para probar algo nuevo, para demostrar que puede salir adelante. La diferencia no está en lo que les sucede, sino en cómo interpretan lo que les sucede. Frankl vio esto una y otra vez en el campo de concentración. Aquellos que encontraban un motivo para soportar el horror tenían más posibilidades de sobrevivir. No porque la esperanza garantizara la vida, sino porque sin ella la muerte era inevitable. Aquí hay algo importante. Frankl no nos dice que el sufrimiento sea necesario para encontrar sentido, pero sí nos muestra que, incluso en los momentos más oscuros, el sentido sigue siendo posible. Que la vida no nos debe un propósito prefabricado, sino que somos nosotros quienes le damos significado, incluso en las peores circunstancias. Pero, si esto es así, ¿cómo podemos aplicar esta idea a nuestra vida cotidiana? ¿Qué ocurre con quienes no enfrentan tragedias extremas, pero aún así sienten que su vida carece de sentido? Quizás la mejor respuesta no esté en el vídeo, sino en lo que escribas tú. Si el sentido de la vida no se encuentra, sino que se construye, entonces buscarlo obsesivamente es una trampa. Viktor Frankl lo entendió en Auschwitz, donde vio que no sobrevivían los que buscaban desesperadamente un propósito externo, sino aquellos que eran capaces de darle sentido a su existencia, incluso en circunstancias insoportables. Pero en nuestra vida cotidiana, donde no enfrentamos un horror absoluto, la obsesión con encontrar un propósito puede ser igual de destructiva, solo que de una manera más sutil. Nos paraliza. El problema no es querer vivir con sentido. El problema es pensar que ese sentido debe ser algo definitivo, algo que esté esperando en algún lugar y que, una vez descubierto, nos traerá plenitud automática. Esta mentalidad lleva a un fenómeno muy común hoy en día. La gente salta de una cosa a otra, probando 1000 caminos sin comprometerse realmente con ninguno. Un día sienten que su propósito es emprender,
pero a la primera dificultad abandonan y buscan otra cosa. Luego piensan que el propósito está en viajar, pero después de algunos meses sienten que les falta algo más profundo. Y así siguen, acumulando experiencias pero sin encontrar la satisfacción que esperaban. ¿Por qué ocurre esto? Porque la idea de descubrir un propósito implica que hay una única respuesta correcta y que, hasta que la encontremos, cualquier otra cosa es un desperdicio de tiempo. Nos volvemos perfeccionistas del sentido. Si algo no se siente exactamente como la gran misión de nuestra vida, creemos que no vale la pena. Y en lugar de construir significado en lo que hacemos, nos obsesionamos con buscar algo mejor. Pensemos en alguien que quiere dedicarse a la música. Al principio, la idea de ser artista le parece inspiradora, pero después de un tiempo, se da cuenta de que no es tan sencillo. Tocar un instrumento requiere años de esfuerzo y disciplina, y de repente ya no se siente como el propósito ideal. Así que abandona y busca otra cosa. Quizás ahora cree que su propósito es ser escritor, pero nuevamente, cuando se enfrenta a la realidad de escribir todos los días, la magia desaparece y el ciclo se repite. La solución no está en encontrar la respuesta perfecta, sino en comprometerse con lo que tenemos delante. Frank nos mostró que el sentido de la vida no se trata de lo que hacemos, sino de cómo lo hacemos. Lo que realmente importa no es si elegimos la música, la escritura, la enseñanza o cualquier otra cosa, sino si estamos dispuestos a encontrar significado en ello. En lugar de esperar la revelación definitiva sobre nuestro propósito, podemos empezar a darle sentido a lo que ya hacemos. Y aquí hay algo fundamental. El sentido no se construye en pensamientos abstractos, sino en acciones concretas. No se trata de quedarnos atrapados en la introspección interminable, analizando qué nos hace felices y qué no. Se trata de hacer cosas y ver cómo podemos aportar valor en cada una de ellas. Pero si el propósito no es algo que se descubre, sino que se construye en lo cotidiano, ¿cómo podemos empezar a hacerlo sin caer en la rutina vacía? ¿Cómo transformamos lo que ya hacemos en algo con significado? De eso hablaremos en la siguiente sección. Si obsesionarse con encontrar el propósito perfecto nos paraliza, es porque en el fondo hemos asumido una idea equivocada. Que la felicidad solo es posible cuando encontramos ese gran propósito que le da sentido a todo. Pero esta es una trampa. Creemos que si nuestra vida no tiene una causa grandiosa, entonces estamos desperdiciando el tiempo. Pero, ¿y si la felicidad no dependiera de un propósito épico, sino del significado que damos a cada instante? Viktor Frankl lo dejó claro. El sentido de la vida no es algo que nos llega desde afuera, sino algo que descubrimos en lo que hacemos. Hay quienes creen que solo una gran misión puede darles plenitud, pero la realidad es que la felicidad no surge de alcanzar algo extraordinario, sino de cómo interpretamos lo que ya tenemos. Pensemos en dos personas con el mismo trabajo, por ejemplo, un conductor de autobús. Una lo vive con apatía, esperando que su jornada termine lo antes posible. Para él, es solo una obligación, un medio para pagar las cuentas. La otra persona, en cambio, lo ve de manera distinta. Sabe que su labor ayuda a cientos de personas a llegar a sus destinos, que transporta a estudiantes que están construyendo su futuro, que da seguridad y estabilidad a los pasajeros. Su rutina no cambia, pero la forma en que la interpreta sí, y eso lo cambia todo. El propósito no es un privilegio reservado para quienes logran grandes cosas. No hace falta ser un líder mundial, un artista influyente o un emprendedor exitoso para vivir con sentido. Frankl vio esto en los campos de concentración. Incluso en el sufrimiento absoluto, había quienes encontraban significado en los pequeños actos de humanidad. Si alguien en circunstancias extremas podía encontrar sentido en los gestos más mínimos, ¿qué nos impide hacerlo en nuestra vida cotidiana? El problema es que confundimos resignación con significado. Aceptar la vida tal como es no significa conformarse con menos,
sino entender que no necesitamos un destino final grandioso para que cada día tenga valor. Pero, si esto es cierto, ¿cómo podemos empezar a construir sentido en lo que ya hacemos? ¿Cómo evitar que nuestra rutina nos parezca vacía? De eso hablaremos en la siguiente sección. Si la felicidad no depende de encontrar un gran propósito, sino de dar sentido a lo cotidiano, entonces el siguiente paso es evidente. El sentido no se encuentra en la reflexión infinita, sino en la acción. Viktor Frankl lo vio en Auschwitz. Aquellos que daban significado a sus acciones, por más pequeñas que fueran, no solo soportaban mejor el sufrimiento, sino que se volvían más resilientes. La clave no era descubrir el sentido de la vida como si fuera un secreto escondido, sino construirlo activamente en el día a día. Aquí es donde muchos se equivocan. Creen que el sentido de la vida es algo que un día, de repente, se nos revelará, como si, en algún momento, una voz interna nos dijera exactamente qué debemos hacer. Pero la realidad es otra. El sentido no es algo que llega a nosotros, sino algo que creamos con nuestras decisiones y acciones diarias. Pensemos en dos personas que realizan el mismo trabajo. Una es enfermera y lo vive como un simple empleo. Cumple sus turnos, espera a que acabe el día y siente que su vida es monótona. Otra enfermera, en la misma situación, encuentra un propósito en cada paciente que ayuda, en cada palabra de aliento que ofrece. Ambas hacen lo mismo, pero solo una de ellas ha decidido construir significado en lo que hace. Frank entendió que el sentido no está en lo que haces, sino en la actitud con la que lo haces. Incluso en el horror del campo de concentración, había prisioneros que encontraban significado en los pequeños actos. Compartir un pedazo de pan con otro prisionero, recordar un poema, incluso en la manera en que soportaban el sufrimiento. Para él, estas no eran pequeñas cosas sin importancia. Eran actos que definían la dignidad de una persona, que le daban un para qué incluso en medio del cómo más insoportable. Aplicar esto a la vida diaria significa dejar de esperar una gran revelación y empezar a actuar desde ahora. No necesitas cambiar de trabajo ni encontrar una misión extraordinaria para darle sentido a lo que haces. Lo que necesitas es cambiar la perspectiva desde la cual actúas. La diferencia entre una vida vacía y una con significado no está en la actividad en sí, sino en la intención que le damos. Pero esto nos lleva a una pregunta inevitable. Si podemos darle sentido a nuestras acciones en cualquier contexto, ¿qué sucede cuando enfrentamos la adversidad? ¿Cómo podemos construir significado en medio del dolor, la frustración o la pérdida? En la siguiente sección veremos cómo la resiliencia se convierte en la clave para encontrar sentido incluso en los momentos más difíciles. Si el sentido de la vida no se encuentra, sino que se construye, y si no depende de un propósito épico, sino de lo que hacemos en cada momento, entonces la gran pregunta es, ¿cómo darle significado a lo que ya hacemos? Porque no basta con saber que el sentido está en la acción. Hay que entender cómo aplicarlo a nuestra propia vida, cómo transformar la rutina en algo con valor, sin caer en la resignación. El primer error que muchos cometen al escuchar esta idea es pensar que se trata de conformarse. Entonces tengo que aceptar cualquier cosa y forzarme a ver significado en ella. No. Encontrar sentido en lo cotidiano no significa resignarse a una vida vacía, sino aprender a ver el valor en lo que hacemos, aunque no parezca grandioso. La diferencia entre resignación y significado está en la actitud. Tomemos un ejemplo real. Imagina a un barrendero que, cada día, limpia las calles de su ciudad. Una persona podría verlo como un trabajo sin importancia, una simple rutina para ganarse la vida. Pero él no lo ve así. Para él, su trabajo es fundamental porque contribuye a que la ciudad sea un lugar más habitable. No solo limpia basura, sino que hace que las personas caminen por calles ordenadas, que los niños jueguen en parques limpios, que su comunidad se sienta más cuidada. Su labor, aunque simple, tiene un impacto. No ha cambiado lo que hace, ha cambiado la manera en la que lo interpreta.
Este principio se aplica a cualquier cosa. Un maestro que no solo enseña, sino que ve su trabajo como una forma de cambiar vidas. Un cocinero que no solo prepara comida, sino que hace que la gente disfrute un momento de su día. Un programador que no solo escribe código, sino que construye herramientas que facilitan la vida de otros. Ninguno de estos trabajos es necesariamente épico, pero todos pueden vivirse con significado. Aquí hay una idea clave. El sentido no surge solo del resultado final, sino del cómo hacemos las cosas. No siempre podemos elegir nuestras circunstancias, pero sí podemos decidir con qué mentalidad las enfrentamos. Frankl lo vio en Auschwitz, donde incluso en el horror absoluto, algunos lograban encontrar pequeños momentos de dignidad en los actos más simples. Si eso fue posible en una situación extrema, es aún más posible en nuestra vida cotidiana. Pero aquí surge una pregunta inevitable. ¿Qué pasa cuando enfrentamos momentos difíciles? Es fácil encontrar sentido cuando todo va bien, pero ¿cómo construir significado cuando la vida se pone en contra? ¿Cómo no caer en el vacío cuando enfrentamos problemas, pérdidas o crisis? La clave está en la resiliencia, y de eso hablaremos en la siguiente sección. Si el sentido de la vida no es algo que se encuentra, sino que se construye, y si este sentido no depende de una misión grandiosa, sino de la forma en que interpretamos lo que hacemos, entonces surge una pregunta inevitable. ¿Qué pasa cuando todo se derrumba? Es fácil hablar de propósito cuando las cosas van bien, cuando tenemos estabilidad, opciones y control sobre nuestra vida. Pero, ¿qué sucede cuando la adversidad golpea? ¿Cómo se puede construir significado en medio del caos, la pérdida o la desesperanza? Aquí es donde entra en juego la resiliencia. Viktor Frankl descubrió en los campos de concentración que la diferencia entre aquellos que resistían y aquellos que se rendían no estaba en sus condiciones externas, sino en su actitud interna. No se trataba de ser más fuertes físicamente, ni de tener mejor suerte. Se trataba de cómo interpretaban lo que estaban viviendo. La resiliencia no es aguantar el sufrimiento sin más. No es soportar la vida estoicamente, esperando que pase la tormenta. Es algo mucho más profundo. Es la capacidad de reformular lo que nos sucede para darle un sentido. Pensemos en dos personas que enfrentan una misma crisis, la pérdida de su trabajo. La primera se hunde en la desesperación, sintiendo que ha fracasado y que su vida ha perdido valor. La segunda, aunque también siente miedo y frustración, se hace una pregunta distinta. ¿Cómo puedo darle un nuevo significado a esta situación? En lugar de ver la pérdida como el final, la ve como un punto de inflexión. Quizás sea la oportunidad de reinventarse, de aprender algo nuevo, de descubrir una capacidad que antes no había considerado. Frankl observó que esta manera de reinterpretar la realidad es lo que separa a quienes encuentran sentido incluso en la adversidad de quienes se dejan consumir por ella. No significa ignorar el dolor o fingir que todo está bien, sino hacer una elección consciente. Voy a darle significado a esto que me está pasando. Un caso real de resiliencia lo vemos en personas que han atravesado tragedias y han convertido su dolor en una causa. Alguien que ha perdido a un ser querido en un accidente y decide luchar por mejores medidas de seguridad. Alguien que ha superado una enfermedad grave y se dedica a ayudar a otros pacientes. Estas personas no eligieron lo que les pasó, pero sí eligieron cómo responder a ello. Aquí hay un punto clave. La resiliencia no es solo un mecanismo de supervivencia, es una herramienta para construir propósito. Porque cuando somos capaces de reformular nuestra adversidad, dejamos de ser víctimas de lo que nos sucede y nos convertimos en creadores de nuestro propio significado. Pero, ¿cómo se hace esto en la práctica? ¿Cómo podemos entrenarnos para reformular los problemas cotidianos y transformarlos en oportunidades de sentido? En la siguiente sección exploraremos estrategias concretas para cambiar la forma en que interpretamos lo que nos ocurre. Si la resiliencia nos permite encontrar sentido incluso en la adversidad,
Entonces el siguiente paso es entender cómo reformular los problemas para que no nos destruyan, sino que nos transformen. Porque, al final, no es lo que nos sucede lo que define nuestra vida, sino la manera en que lo interpretamos. Cuando enfrentamos dificultades, la pregunta más común que nos hacemos es, ¿por qué me pasa esto? Es una pregunta natural, pero también peligrosa, porque nos deja atrapados en la pasividad. Es como si el universo nos debiera una explicación, como si hubiera un plan oculto que debemos descifrar antes de poder seguir adelante. Y mientras esperamos una respuesta que nunca llega, nos paralizamos. Viktor Frankl propuso una alternativa mucho más poderosa. En lugar de preguntarnos por qué, preguntarnos para qué. ¿Para qué me pasa esto? ¿Cómo puedo transformar esta experiencia en algo significativo? Este pequeño cambio lo es todo. Pasamos de ser víctimas de las circunstancias a ser protagonistas de nuestra propia historia. En lugar de buscar explicaciones externas, buscamos un propósito interno. Y esta es la clave que diferencia a quienes se hunden en la adversidad de quienes la usan como combustible para crecer. Pensemos en un ejemplo real. Imagina a alguien que ha perdido a un ser querido en un accidente. La pregunta ¿por qué pasó esto? No tiene una respuesta clara. Puede buscar culpables, puede enredarse en el dolor, pero nada de eso cambiará la realidad. Ahora bien, si en algún momento logra reformular la pregunta en ¿para qué pasó esto?, algo cambia. No significa que el dolor desaparezca, pero ahora hay una dirección. Puede decidir honrar la memoria de esa persona de alguna manera. Puede ayudar a otros que han pasado por lo mismo. Puede convertir su pérdida en una causa, en una razón para actuar. Esto es algo que vemos constantemente en personas que han atravesado tragedias y las han transformado en misiones de vida. Activistas que luchan por los derechos humanos después de haber sido víctimas de injusticias. Supervivientes de enfermedades que dedican su vida a ayudar a otros pacientes. Personas que han tocado fondo y que, en lugar de quedarse allí, usan su historia para inspirar a otros. Frankl entendió esto en Auschwitz. No podemos cambiar lo que nos sucede, pero sí podemos decidir qué hacemos con ello. La pregunta ¿para qué? Nos da el control que creíamos haber perdido. Nos obliga a mirar hacia adelante en lugar de quedarnos atrapados en el pasado. Pero aquí surge otra cuestión. Si nuestra vida depende de cómo interpretamos lo que nos sucede, entonces la historia que nos contamos sobre nosotros mismos se vuelve crucial. ¿Cómo podemos cambiar nuestra narrativa personal para encontrar más sentido en la vida? En la siguiente sección exploraremos cómo las palabras que usamos para definirnos pueden cambiar por completo la forma en que experimentamos nuestra existencia. Si la pregunta ¿para qué me pasa esto?, nos permite reformular los problemas y encontrar sentido en la adversidad, entonces el siguiente paso es aún más profundo. Entender que la historia que nos contamos sobre nuestra propia vida define nuestra identidad y nuestro propósito. No es solo que podamos reinterpretar los eventos, sino que vivimos dentro de la narrativa que creamos para nosotros mismos. Viktor Frankl lo dejó claro. La vida no nos debe un propósito, somos nosotros quienes lo construimos. Y esa construcción comienza con las palabras que usamos para definirnos. La manera en que narramos nuestro pasado, nuestras dificultades y nuestras decisiones moldea la forma en que vemos nuestro presente y nuestro futuro. No somos simples espectadores de nuestra historia, somos sus autores. Aquí hay un punto crucial. Dos personas pueden haber vivido experiencias similares y, sin embargo, contarse historias completamente distintas sobre ellas. Imagina a dos personas que han pasado por una infancia difícil. La primera ha adoptado la narrativa del resentimiento. Mis padres no me dieron lo que necesitaba, por eso hoy no puedo avanzar. Siempre he tenido que luchar más que los demás, y eso me ha dejado atrás. La segunda, en cambio, ha construido una historia diferente. Mi infancia fue dura, pero eso me enseñó a ser fuerte. Aprendí a no depender de nadie y a salir adelante por mí mismo.
Ambas historias son válidas. Ambas tienen elementos de verdad, pero solo una de ellas permite crecimiento y sentido. La diferencia entre sentirse atrapado en el pasado y usarlo como una herramienta de crecimiento está en la narrativa que elegimos adoptar. Pensemos en alguien que ha fracasado en su negocio. Puede contarse la historia de que es un perdedor, de que nunca debió intentarlo, de que no está hecho para eso. O puede contarse la historia de que fue una experiencia de aprendizaje, de que ahora sabe lo que no funciona, de que tiene más herramientas para volver a intentarlo. No es una cuestión de autoengaño, sino de elegir una narrativa que le permita seguir adelante en lugar de quedar atrapado en la derrota. Frankl entendió esto en Auschwitz. No podía cambiar la realidad de los campos de concentración, pero podía decidir cómo interpretar lo que estaba viviendo. Podía verse a sí mismo como una víctima o como alguien que estaba aprendiendo algo sobre la condición humana, algo que más adelante podría transmitir al mundo. Eligió la segunda narrativa, y eso le dio sentido incluso en el horror. Pero aquí surge una pregunta inevitable. Si nuestra identidad está tan influenciada por la historia que nos contamos, ¿cómo podemos cambiar esa historia cuando nos damos cuenta de que nos está limitando? ¿Cómo podemos usar la logoterapia para redefinir nuestra propia vida y darle un nuevo sentido? En la siguiente sección exploraremos técnicas concretas para cambiar nuestra narrativa personal y fortalecer nuestro propósito. Si la historia que nos contamos sobre nuestra vida define nuestro propósito, entonces necesitamos herramientas para cambiar esa historia cuando nos damos cuenta de que nos está limitando. Aquí es donde entra la logoterapia, el método desarrollado por Viktor Frankl, que no solo nos ayuda a reformular nuestra narrativa personal, sino que nos da ejercicios prácticos para encontrar significado en lo que hacemos. Frankl descubrió que muchas personas que atravesaban crisis profundas lograban superarlas cuando cambiaban la perspectiva con la que interpretaban su sufrimiento. No se trataba de ignorar el dolor ni de fingir que todo estaba bien, sino de reformular su experiencia de una manera que les permitirá seguir adelante. Uno de los casos más famosos de Frankl fue el de un hombre que había perdido a su esposa y que, años después, seguía sumido en la desesperación. Cuando le preguntó a Frankl cómo podía seguir viviendo sin ella, la respuesta fue simple, pero transformadora. Si hubieras muerto antes, ella habría pasado por este mismo sufrimiento. Pero fuiste tú quien sobrevivió, y eso la libró de este dolor. ¿No crees que eso le da sentido a tu sufrimiento? En ese momento, el hombre encontró una razón para seguir adelante. Su dolor tenía un propósito. Este es el principio de la logoterapia. Encontrar un sentido en lo que nos ocurre para que podamos asumirlo de una manera que nos fortalezca, en lugar de destruirnos. Para aplicar este enfoque en nuestra vida cotidiana, existen ejercicios prácticos que pueden ayudarnos a cambiar nuestra perspectiva y construir significado en lo que hacemos. Uno de ellos es el diario de propósito. La idea es simple. Al final de cada día, escribir una sola frase respondiendo a la pregunta ¿cómo tuvo sentido mi día hoy? No tiene que ser algo grandioso. Puede ser tan simple como ayudé a un amigo a tomar una decisión difícil, hice mi trabajo con dedicación o pasé un momento de calidad con mi familia. Lo importante es entrenar la mente para reconocer el significado en lo cotidiano, en lugar de esperar que un gran propósito venga a salvarnos. Otra técnica es la del observador externo. A menudo, cuando estamos atrapados en nuestros problemas, los vemos con una intensidad que nos impide encontrarle sentido. Esta técnica consiste en imaginar que nuestra vida es la historia de otra persona y que debemos darle un consejo. Si un amigo nos contara la historia de su crisis, ¿qué le diríamos? ¿Le diríamos que su vida no tiene sentido? ¿O le ayudaríamos a encontrar un significado en lo que está viviendo? Este ejercicio nos permite salir de la trampa de nuestra propia perspectiva y ver nuestra vida con más claridad. Pero aquí surge una pregunta importante. Si encontramos sentido en lo que hacemos, ¿cómo podemos asegurarnos de que esa motivación no desaparezca con el tiempo?
¿Cómo evitamos caer en la obsesión de buscar propósito en cada cosa y terminamos sintiéndonos aún más vacíos? En la siguiente sección exploraremos cómo mantener el equilibrio entre la motivación y la acción, sin caer en la trampa de esperar constantemente inspiración para actuar. Si hemos aprendido a encontrar significado en lo cotidiano a través de la logoterapia, hay una trampa en la que muchos caen sin darse cuenta. Esperar a sentir la motivación antes de actuar. Queremos hacer cambios en nuestra vida. Queremos vivir con más sentido. Pero esperamos el momento adecuado, esa chispa de inspiración que nos haga sentir listos. Y ese momento nunca llega. Aquí está el error. Creemos que primero necesitamos sentirnos inspirados para actuar, cuando en realidad es al revés. Es la acción la que genera motivación, no la motivación la que impulsa la acción. Viktor Frankl lo expresó con claridad. El sentido se encuentra en la acción, no en la espera de la inspiración. Este es un problema común en quienes buscan propósito. Quieren escribir un libro, pero esperan sentirse creativos. Quieren hacer ejercicio, pero esperan sentirse con energía. Quieren empezar un proyecto, pero esperan a que les llegue la pasión. Y mientras tanto, los días pasan, las semanas pasan, y siguen en el mismo punto. Pensemos en alguien que quiere aprender a tocar un instrumento. Si espera sentirse motivado todos los días antes de practicar, es probable que nunca avance. Pero si decide empezar, aunque no tenga ganas, aunque las primeras notas sean torpes, algo sucede. Con cada pequeña mejora, la motivación comienza a aparecer. No vino antes de la acción, sino después. Lo mismo ocurre con cualquier actividad que queramos integrar en nuestra vida. No podemos esperar a estar inspirados para vivir con propósito. No podemos esperar a sentirnos listos para empezar a actuar con sentido. Si queremos que nuestra vida tenga significado, debemos construirlo cada día, aunque no siempre nos sintamos motivados. Aquí hay algo clave. Cuando asumimos que la acción precede a la motivación, dejamos de depender del estado de ánimo y empezamos a desarrollar disciplina. No se trata de hacer grandes cambios de golpe, sino de actuar de manera consistente, incluso en los días en los que no sentimos entusiasmo. Pero entonces, ¿cómo podemos reforzar este propósito en nuestra rutina diaria? ¿Cómo logramos que estas ideas no se queden solo en teoría, sino que formen parte de nuestra vida de manera natural? En la siguiente sección exploraremos estrategias prácticas para integrar todo lo aprendido en hábitos concretos que nos ayuden a vivir con significado cada día. Si el sentido de la vida no se encuentra, sino que se construye, y si no podemos esperar a sentirnos motivados para actuar, entonces el siguiente paso es claro. Debemos diseñar una rutina en la que cada día tenga significado. No se trata de hacer grandes gestos ni de transformar radicalmente nuestra vida de la noche a la mañana, sino de aprender a integrar pequeñas acciones que refuercen nuestra conexión con el propósito. Muchas veces, la falta de sentido no viene de la ausencia de un propósito, sino de la manera en que vivimos nuestras jornadas. Nos dejamos arrastrar por la monotonía, por la sensación de que cada día es igual al anterior. Pero la monotonía no está en la rutina en sí, sino en la falta de significado que le damos. Frank lo demostró al observar que incluso en los momentos más oscuros, quienes encontraban significado en lo que hacían eran los que mejor resistían. Aquí hay una estrategia clave. En lugar de preguntarnos si nuestro día ha sido bueno o malo, preguntarnos si hemos hecho algo con sentido. Y para lograrlo, podemos incorporar hábitos sencillos que nos ayuden a mantener esa conexión. Uno de ellos es la intención matutina. Al empezar el día, en lugar de simplemente lanzarnos a nuestras obligaciones, tomarnos un momento para preguntarnos, ¿qué pequeña acción de hoy puede hacer que este día valga la pena? Puede ser algo tan simple como ayudar a alguien, aprender algo nuevo, expresar gratitud o hacer bien nuestro trabajo con atención plena. Lo importante no es el tamaño del gesto, sino la intención con la que lo hacemos. Otro hábito es el cierre del día con propósito. Antes de dormir,
En lugar de evaluar el día solo en términos de productividad o resultados, preguntarnos, ¿en qué momento sentí que este día tuvo significado? Esto nos entrena para enfocarnos en lo que realmente importa, en lugar de quedar atrapados en la rutina vacía. Pensemos en un maestro que, después de años de dar clase, empieza a sentirse atrapado en la repetición. Si solo ve su trabajo como una obligación, es natural que pierda la motivación. Pero si cambia su enfoque y se pregunta cada mañana, ¿cómo puedo hacer que esta clase tenga un impacto positivo en al menos un estudiante? Su día toma un nuevo significado. No ha cambiado su labor, ha cambiado la intención con la que la ejecuta. Vivir con propósito no significa hacer algo extraordinario cada día. Significa hacer lo ordinario con una intención clara. Convertir un acto rutinario en un acto de significado. Un trabajador que limpia oficinas puede ver su trabajo como una simple tarea, o puede verlo como una forma de hacer que otras personas tengan un espacio agradable para trabajar. Un conductor de autobús puede pensar que solo está cumpliendo un turno, o puede recordar que está llevando a niños al colegio, a trabajadores a sus empleos, a familias a reunirse. Pero aquí surge una pregunta inevitable. Si el propósito se construye en el presente, ¿cómo podemos asegurarnos de no caer en la obsesión de buscar sentido en todo lo que hacemos? ¿Cómo podemos vivir con propósito sin convertirlo en una carga o en una nueva fuente de ansiedad? En la última sección, exploraremos cómo encontrar un equilibrio entre vivir con significado y aceptar que no siempre necesitamos una respuesta definitiva para cada momento de nuestra vida.